Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Hola amigos, hoy quiero rogar a Dios para que Él se glorifique en tu vida y siempre recuerda que por el desierto solo pasan aquellos que han sido destinados para los grandes propósitos de Dios. Por lo tanto, si hoy estás tú en medio de ese desierto, en medio de esa aridez, en medio de esa circunstancia adversa que te ha hecho perder el horizonte de tu vida, si hoy te encuentras en medio de una incertidumbre, de una complejidad en tu vida, o quizás has perdido simplemente el rumbo y no sabes ni siquiera dónde estás o hacia dónde vas, hoy quiero simplemente invitarte para que te asegures que tu mirada y tu corazón están puestas en el Señor. Hoy quiero simplemente decirte que no dejes de confiar, porque nuestro Dios es un Dios de fidelidad y Él sabe lo que está permitiendo en este momento en tu vida. Créeme, todo será siempre para tu bien, todo será siempre para que se cumpla en ti el gran propósito de Dios, que a lo mejor hoy desconoces, pero que el día de mañana cuando mires hacia atrás vas a decir, realmente ahora sé por qué Dios permitió que tuviera que pasar por ahí. Bendice a Dios desde ya y glorifícale en medio de ese desierto, porque Dios te ha destinado para grandes cosas. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 9, versículo del 32 al 38. Y quisiera comenzar leyéndoles desde el versículo 35, porque este es un Evangelio bastante enriquecedor. Y quisiera ir quizás versículo por versículo, tratando de compartir con ustedes hoy un poco este Evangelio. Dice el versículo 35, que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Jesús recorría aldeas y pueblos. Por supuesto, esto nos hace pensar, ¿no?, en lo que fue y significó el ministerio público de Jesús. Desde el momento en que Jesús comenzó con su ministerio público, nunca cesó, nunca dejó de visitar toda clase de lugares. Y lo impactante para mí es que iba tanto a las ciudades grandes como también a los pueblos pequeños. En otras palabras, Jesús no hacía distinción de personas. Jesús no hacía distinción de lugares. Para Él todos eran lugares importantes. ¿Por qué? Porque en cada lugar, independiente de qué tan grande o pequeña fuera la ciudad o el lugar, habían personas que necesitaban de Él, había personas que necesitaban de su mensaje, había personas sedientas del mensaje que Él venía a proclamarles. Qué importante es para nosotros, y me incluyo yo allí, ¿no? Como sacerdote, predicador, me incluyo allí. Qué importante es aprender esa actitud de Jesús, esa humildad de Jesús, que no tenía ningún problema en ir a predicar a una ciudad grande como también a una pequeña aldea. Esto me hace acordar una vez de un predicador bastante famoso que se le subieron los humos y eventualmente solo quería predicar en lugares grandes con mucha multitud. Y en cierta ocasión le invitaron a hacer una predicación en un lugar y le dijeron que iba a haber muchísima gente. El hombre llegó allí, por supuesto, esperando muchísima gente, y cuando entró a aquel auditorio solamente se encontró con 4 mujeres que estaban en la primera fila. Él, por supuesto, en ese momento quedó desconcertado, no sabía qué decir y claro, su orgullo le hizo en ese momento pensar, sal de este lugar. Pero de pronto como que se sintió tocado por el Espíritu de Dios, se llenó de humildad y le dice a aquellas mujeres, pues yo venía preparado para predicar a una gran multitud y solamente me he encontrado con 4 mujeres aquí. Pero les voy a predicar a ustedes como si este lugar estuviera lleno. Y una de las mujeres le dice, bueno, padre, lo que vaya a decir, dígalo rápido, porque nosotros solamente estamos aquí para barrer este lugar. ¡Qué tristeza! Ni siquiera estaban aquellas mujeres allí para escucharlo. Pero yo creo que el Señor le dio una gran lección a aquel gran servidor. Por supuesto que nosotros tenemos que aprender de Jesús. ¿Y qué aprendemos de Jesús? Aprendemos de Jesús que
No tenía miedo de incomodarse, de pasar por tantas inclemencias del tiempo, de dejar quizás la seguridad de un lugar donde él podía dormir con tranquilidad para empezar a recorrer tantos pueblos predicando, porque lo que nos dice la palabra de Dios es que él, ¿qué hacía? Él anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Eso era lo que Jesús hacía. Él predicaba, él anunciaba que el reino ya había llegado. ¿Y cómo aseguraba realmente ese reino que ya estaba en medio de ellos? A través de obras, a través de acciones milagrosas. Así confirmaba realmente que el reino de Dios ya estaba en medio de aquellas personas. Pero nos dice el Evangelio algo muy importante. Dice que al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Qué hermoso. Esto me enternece. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos. ¿Qué es la compasión? La compasión significa sufrir con la otra persona. Eso es compasión, es sufrir con. La compasión no solamente siente el dolor del otro, la compasión sufre con el otro. Pero lo más importante, la compasión siempre nos mueve a actuar en favor del otro. Es decir, que la compasión no solo percibe el sufrimiento de la otra persona, sino que la compasión te lleva a ti a aliviar el sufrimiento de esa persona. ¿Saben una cosa? Como seguidores de Jesús, nosotros tenemos que ser personas compasivas. Dice la palabra de Dios, Isaías 54:8, que nuestro Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Y 1 Pedro 3:8 nos va a recordar también que tenemos que ser compasivos unos con otros. En medio de un mundo que parece haber perdido la sensibilidad ante el dolor del otro, tú y yo tenemos que recuperar esa actitud, esa marca, ese signo central en la vida del cristiano, en la vida del creyente, en la vida de los seguidores de Jesús. Y eso se llama compasión. Qué importante es que nosotros podamos adherir a nuestro estilo de vida esa actitud de Jesús, ser compasivos, ver con los ojos de Jesús la necesidad de los demás, sentir con el corazón de Jesús el dolor de los demás y movernos con la fuerza de Jesús para poder aliviar el dolor del otro, el sufrimiento de los demás. Jesús sintió compasión de ellos. Yo muchas veces veo a tantas personas que vienen a las predicaciones donde yo estoy o que vienen a la iglesia, y cuántas veces veo en esos rostros de las personas, veo dolor, veo desesperación, veo abatimiento, veo cansancio. Cuántas personas muchas veces incluso se me acercan: Padre, ¿puede orar por mí? Padre, estoy pasando por una gran necesidad. Padre, hoy quisiera que usted me dé la unción o me imponga las manos. Padre, quiero que simplemente ruegue por mí. Esto me enternece. ¿Saben por qué? Porque muchas veces logro ver el dolor del cual Jesús nos habla hoy en el Evangelio. Déjame decirte, hermano, hermana querida, que hay mucha gente a nuestro alrededor que están pasando por momentos muy difíciles. Hay toda clase de sufrimientos en las personas en el día de hoy. Y qué hermoso es cuando tú y yo estamos allí para poder aliviar, para poder eliminar, para poder ayudar quizás a esa persona, traer consuelo a sus vidas y sobre todo hacer que ese sufrimiento no sea la palabra final en sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios te coloca a ti y a mí como instrumento de su amor y de su compasión para ayudar al que está pasando por cualquier necesidad. Jesús sintió compasión de ellos y dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Jesús ve la multitud y ve aquellas multitudes tan necesitadas como una cosecha. Sí, si ustedes quieren, como un campo mejor que está listo para la cosecha, pero al mismo tiempo se da cuenta que faltan trabajadores. ¡Qué interesante! Ve aquellas multitudes en su necesidad como un campo listo para la cosecha, pero se da cuenta que no hay suficientes trabajadores, que Él y sus discípulos no son suficientes para responder ante tantas necesidades. Y por eso dice: pidan al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. Piden al dueño de la cosecha para que envíe trabajadores a su mies.
Yo estoy aquí hoy como servidor, como sacerdote, predicándoles a ustedes. ¿Saben por qué? Porque hace mucho tiempo atrás hubo personas que estuvieron orando para que Dios enviara trabajadores a su mies. Y yo soy el resultado de esas oraciones. Qué hermoso cuando tú y yo nos unimos en oración y oramos a Dios para que envíe trabajadores a su mies. Tantas personas que hoy necesitamos trabajar y trabajar duro, sobre todo trabajar juntos, tú y yo trabajando juntos para la gloria de Dios. Qué lindo es ser parte de este equipo de Jesús, que hoy predica, que hoy anuncia, que hoy construye el reino de Dios, y tú y yo nos podemos unir en este gran trabajo. ¿Saben? Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 9. Dice que somos colaboradores de Dios, colaboradores de Dios. Y esa es la invitación que hoy quisiera hacerte, para que te conviertas en un obrero. Sí, que seas parte de la obra de Jesús. Todos trabajamos en la vida y trabajamos para diferentes propósitos. Unos trabajan para conseguir dinero y hacerse ricos. Otros trabajan para sacar adelante sus familias. Otros trabajan para sacar adelante sus estudios. Todos tenemos un propósito diferente. Pero ¿se han dado cuenta algo? La mayor parte de todo aquello por lo cual trabajamos, un día dejará de ser. Pero qué importante es trabajar por aquello que nunca dejará de ser. Trabajar por la salvación de las personas y sobre todo trabajar para que el reino de Dios se construya en medio de nosotros, y lo haremos a través de nuestra compasión. Lo haremos a través de nuestro anuncio de la palabra de Dios. Hoy quiero que ustedes pidan por mí, por favor, pidan por mí, para que Dios me siga dando la fuerza, la unción de su Espíritu, de tal forma que este mensaje pueda seguir llegando a ustedes y a tantas personas. ¿Cuántos testimonios escucho de personas desconsoladas, desamparadas, entristecidas? Sin embargo, me dicen: Padre, gracias por esa palabra que me ha fortalecido. Hoy bendigo a Dios por ti y te pido para que te unas a mí, te unas a este ministerio, te unas a la obra de Dios sobre todo, y que juntos podamos seguir trabajando para la gloria de aquel que nos ama y que todo lo puede. Y que Dios te bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.